saben. A ver, estamos 19 en la clase. A ver, chicos, cámaras. Ariana, Brenda, Brenda Quispe, las dos Brendas, Carolyn Valdera. ¿Qué tal, chicas? Charlotte, Danery. ¿Dónde está Denise? Francesca, Enaradi, Early, Ormecinda. Oye, esta clase es predominantemente de chicas. Muy bien, está bien, está bien, está bien. Es el aprendizaje lo más importante. Eh, José Checa, Carla Carrasco, Luciana, Nayeli, Pamela Coronado, Sara Luciani, también muy bien la cámara, Silviana Palomino y Wendy Salazar, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya sin más preámbulos, voy a proceder a compartir la pantalla. Es la misma diapositiva de ayer, ¿ya? Solo nos quedó pendiente hacer una parte y vamos a continuar. Ya, listo. Entonces, empezamos, chicos. Listo. Bueno, ya, ahí está. Ayer habíamos hablado de lo que era historia clínica, pulso arterial, ¿no? Habíamos hablado pulso arterial, todavía no pulso venoso, y pues hoy día también vamos a hablar del examen físico cardiovascular. Examen físico cardiovascular. Quedado acá, esto también ya lo tenían. Ya, ¿se acuerdan que en el pulso teníamos una memotecnia que se llamaba, ¿no? Pulso arterial. Para evaluar el pulso arterial con la memotecnia, AFRATIPS, ¿no? Esa es la memotecnia. AFRATIPS. O sea, la anatomía de la arteria, ¿no? La frecuencia, la regularidad, ya saben la regularidad, la amplitud, ¿no? Ya habíamos visto amplitud también, ¿no? Es AFRA, nos quedamos en AFRA, ¿no? Entonces ahora nos tocaría la tensión, muy importante, tensión de la arteria. Entonces, los que tengan su argente a la mano, a ver, lo sacan, ¿no? De todas maneras, para dar una revisadita. Tensión, página 338. A ver, algunos de los que tengan la argente. Página 338 de la argente. Ahí se va a referir a la tensión de la arteria, ¿no? Eso es muy importante. Y pues ahí nos dice, pues es ¿no? Como dice acá, se extiende por toda la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida por el dedo proximal para poder atenuar, ¿no? Anular o atenuar la onda de presión o onda pulsátil. Recuerdan ustedes, ayer hablamos, ¿no? Que yo tomo la presión con 3 dedos, ¿no? Los 3 dedos centrales. El índice, el dedo medio y el anular. ¿Cuál es el que hace presión? El índice hace presión. El índice, el índice es el que evalúa la tensión de la arteria, el dedo índice, ¿no? El índice. El medio, el dedo medio, es el que evalúa, el que palpa la pulsación. Y el anular normalmente no debería palpar ya una pulsación, o debería palpar una pulsación muy débil, porque como el índice está comprimiendo, ¿no? El medio está palpando esa pulsación débil, porque ya no estamos comprimiendo la arteria, el anular ya no debería palpar una pulsación. Eso es muy importante. Si el anular está palpando una pulsación, eso quiere decir que hay colaterales en ese vaso sanguíneo. Hay colaterales, ¿no? Y que las colaterales están dando un pulso. Entonces esos son los dedos, ¿no? Acá está, pues aquí estaría el dedo pulgar, ¿no? Y el meñique, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, no se ve también la imagen, pero lo que quiero que recuerden, la idea es que se usan los 3 dedos centrales para palpar el pulso, ¿ya? Estos 3 dedos van acá. Ahora, ¿cuál es la otra técnica que tengo que decirles también? Cuando yo voy a palpar el pulso, tengo que usar la maniobra de saludar al paciente. Se llama la maniobra del saludo. Yo, por ejemplo, ya yo soy el médico, ¿no? El estudiante interno. Le digo, ya, señor, le vamos a tomar el pulso. Le doy la mano. Es como si le estuviera saludando. Le doy la mano, mi mano derecha. El paciente me va a responder dándome la mano. Entonces, la mano derecha, como le estoy dando la mano, me ayuda a sostener esa mano donde voy a tomar el pulso, y yo le voy a tomar con la mano izquierda. O sea, en otras palabras, el pulso derecho yo lo tomo con la mano izquierda, y el pulso del lado izquierdo, ¿con qué mano? Con el lado derecho. Eh, Eso es en el caso de la radial y la braquial, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí. Pregunta entonces,
pulso radial derecho, ¿con qué pulpejos de la mano sería? ¿De qué mano? Izquierda, ¿no? Mano izquierda. Pulso radial izquierdo, pulpejo de la mano derecha. No, eso es en el caso de radial y también braquial. En el caso de que sea carotidio, sí es la misma mano, ¿no? Carotidio, derecho, mano derecha. Izquierdo, mano izquierda. Eso queda ahí, ¿ya? Entonces, no sé, quiero saber si eso se ha comprendido. ¿Se ha comprendido eso, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro esa acotación? Sí, Julio, todo claro. Ya, muy bien, listo. Entonces vamos a seguir. Eso es entonces algo muy fijo y que la verdad que no nos enseñan y que esos pequeños detalles semiológicos dan mucho que hablar del médico. Acuérdense, primera regla, vamos preguntando, ¿por qué lado se evalúa el paciente cuando está en la camilla, así? ¿Lado izquierdo o lado derecho? A ver. Derecho, por el derecho. Ajá. ¿Quién respondió? Sara, ¿no? Muy bien, Sara. Claro, derecho. Eso es derecho. Es derecho. Muy bien, eso es importante. Ahora, el paciente está en la cama, está echado en la camilla, ¿cierto? Ya, camilla. Mi mano derecha explora todo su lado derecho, todo su lado derecho. Y mi mano izquierda explora todo su lado izquierdo. Eso es lo que quiero que entiendan. Siempre derecho es en mi cuerpo derecho y mano izquierda en mi cuerpo izquierdo, ¿no? Porque, o sea, si imagínense yo izquierdo voy a explorar derecho, me voy a tener que voltear así, ¿no? Me voltearía así y no tiene sentido. Entonces, regla de oro. Evalúas al paciente por el lado derecho, toda la parte del cuerpo derecho con tu mano derecha y el cuerpo izquierdo con tu mano izquierda. Ahora, hay pequeños cambios, detalles, como por ejemplo en el pulso braquial y el pulso radial, que ahí para el lado derecho uso la mano izquierda. Lado izquierdo uso mano derecha. ¿Ya? Eso es algo que tiene que quedar claro. Muy bien. Entonces, seguimos leyendo ahí la gente, como están viendo ahí, ¿no? Esta tensión va a depender de la presión sanguínea en el interior del vaso, ¿no? Y de la elasticidad o rigidez de sus paredes. Eso es muy importante. A ver, entonces, ¿alguien está con el libro ahí para que nos ayude? ¿Alguien está con el libro? ¿Sí? A ver, sí, creo que está Sara, Daneri, ¿tienen el libro ahí, no? ¿Chicas? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, una de ustedes, a ver, puede leer la parte que dice por lo general. Por lo general, una presión sistólica mayor de 180 miligramos de mercurio Ajá, produce ondas pulsátiles duras, mientras que si es menor de 90, ocasiona ondas de pulso blandas. ajá, muy A bien. pesar de esta relación, no es conveniente calcular aquella sobre la base de la tensión de las pulsaciones, salvo en situaciones extremas. Ya, muy bien, Sara, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente que tiene de 180 de sistólica, milímetros, ahí es milímetros, Sara, no, bueno, normal, podemos equivocarnos, milímetros, ¿ya? Soy, Milímetros de sí mercurio. me parece cosas Ujú. de los milímetros y de las miligramos. Ya, no hay problema, normal, no hay problema. Ajá, normal, todos nos podemos equivocar acá, no hay problema. Entonces, si tú palpas una arteria con una tensión dura, ¿no? Dura, o sea que es resistente a la palpación, puedes sospechar que la sistólica está de 180 a más. Y si palpas una arteria de una tensión muy blanda, muy suave, puedo decir que está de 90 o menos, ¿no? Porque si está de 90 o menos, es un criterio ya de hipo, hipotensión, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto es hipotensión? ¿Menos de cuánto? Presión arterial menos de hipotensión. 90, 60. 90, 60, ajá. 90, 60. Una sistólica, una PAS menos de 90 y una PAD, ¿no? Es menos de 60. Eso es hipotensión. Muy bien. Entonces, como dice ahí, ¿no? La tensión es muy importante calcularla. Es la resistencia a la compresión que ofrece el vaso sanguíneo. Eso es importante. Muy bien, seguimos entonces. Entonces ya hablamos de la anatomía. Les paro repitiendo esta mnemotecnia porque la verdad que sirve. Frecuencia. Hemos hablado del ritmo, regularidad, la amplitud, ¿no? ¿Y qué más hablamos ahora? La tensión. Y ahora vamos a hablar de la igualdad. La igualdad es muy importante. Entonces, la igualdad se va a definir
porque las presiones o las ondas tengan igual amplitud. Y yo les había dicho que la amplitud, ¿cuál es? Es la altura. La altura. Esa es la amplitud, ¿no? Por ejemplo, esta onda tiene más amplitud que esta otra que yo estoy dibujando, ¿cierto? ¿Cuál tiene más amplitud, Julio? Bueno, la primera, Julio, porque tiene más altura, ¿no? Mira, ¿es la altura? Claro, acá tiene menos altura. Entonces tiene menos amplitud. Listo. Eso es, entonces. ¿Cómo se llama? ¿A qué se conocen los pulsos que son iguales? ¿No? Igualdad. Todavía no estoy diciendo simetría, es otra cosa simetría. Igualdad son aquellos pulsos, ¿no? Que tienen igual amplitud. ¿Ven? Igual amplitud. Del mismo tamaño son las ondas, la misma altura. A eso se conocen los pulsos iguales o con igualdad. Ahora, esta igualdad no puede ser, eso es igualdad. En caso sea desigual, ¿no? Desigual, o sea, de distintos tamaños, puede ser irregular o regular, cualquiera de las dos. Desigual, irregular o regular. Es muy importante. Las irregulares generalmente se asocian con arritmias. En cambio, la regularidad, ¿no? Ahí tenemos dos pulsos muy importantes que recuerden, el pulso paradojal y el pulso alternante, los dos. El pulso paradojal y el pulso alternante. ¿Por qué dice idea acá? Porque el pulso paradojal a la inspiración disminuye, ¿no? Y a la expiración aumenta. Eso justamente lo dice la gente, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte 6, donde dice igualdad, ¿no? Hay una parte donde dice idea. Inspiración disminuye, expiración aumenta. Eso es respecto al pulso paradojal. ¿Cuáles son los tres pulsos que son desiguales pero regulares? ¿No? Ahí lo dice la gente. Página 338, misma página. ¿Cuáles son, chicos? ¿Uno de ustedes puede leerlo? ¿Cuáles son esos tres pulsos? El libro ahí, a ver, página 338. Sí lo ven, ¿no? El pulso paradójico, pulso Ujú. alternante y pulso con pseudoalternancia respiratoria. Sí, muy bien. Pseudoalternancia respiratoria. Está bien, listo. Esos son los tres pulsos que son desiguales, pero regulares. Regulares, ¿no? Desiguales, pero regulares. Muy bien, eso es importante. Regulares. Esto ustedes ya se acordaban. Ayer hablamos de regularidad y la regularidad se medía rápidamente por las pausas diastólicas. Las pausas diastólicas tenían que ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pulso, rápidamente, chicos, para que recuerden, ¿no? Esta es una onda pulsátil, otra onda pulsátil, se demora, la pausa y otra vez otra onda pulsátil, así. Entonces, ¿cómo sé si tiene ritmo o es regular? Por la pausa sistólica que tiene. Mira, esta pausa, ¿no? Vamos a borrar esta pausa que están viendo acá, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ayudarnos de este ejemplo que estaba acá ya escrito. Ahí, ven, ya. Entonces, por ejemplo, miren, acá están viendo del mismo tamaño es la pausa acá del mismo tamaño y acá también del mismo tamaño. Entonces eso quiere decir que este pulso de acá es regular y de igual amplitud. Entonces cuando es irregular, las pausas son distintas. Las pausas son, por ejemplo, una es pequeña, otra es más larga, otra es pequeña, otra es más larga, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces, los de acá que estamos viendo, estos dos pulsos más importantes son el paradojal y el alternante. Ambos son regulares, porque miren las pausas. ¿Es la misma la pausa o cambia? No sé si ustedes lo ven. La pausa es la misma. Bueno, regularmente es la misma, chicos. Acá, la misma. Eso se llama pausa diastólica. Si las pausas diastólicas son iguales, mi pulso es regular. Por eso digo que estos dos de acá son regulares, ¿no? Muy importante. Listo. Pulso paradojal, ya saben la definición de pulso paradojal. Pulso paradojal es la caída de la paz, presión arterial sistólica más de... ¿Quién recuerda? Pulso paradojal, a ver, alguien que recuerde. A ver, vamos preguntando a los que no prenden cámara, las chicas que no prenden cámara, los chicos. Carolyn Valdera, ¿qué dice? ¿Qué es el pulso paradojal? ¿Recuerda? Cuando es más de 10, Mm, la presión sistólica aumenta más de 10. Más o menos, estás por ahí. Ajá, más o menos, ya, está bien. A ver, Charlotte.
¿Estás ahí, Charlotte? ¿Sí? A ver, ¿quién más puede ser? Ah, A ver, sí, Julio, aquí sí, estoy. Solamente sí, no te Charlotte. puedes. Ok. ¿Recuerdas qué es el pulso paradojal? Ah, el pulso paradojal. Ujú. No, Julio, no me ¿No, acuerdo. no lo han visto? Ya, bueno. Ya creo que ya hemos preguntado ya a dos personas, entonces de todas maneras eso quiere decir que no muchos lo saben, o quizás se han olvidado también, no hay problema. Ya lo explicamos, ¿ya? Eso ya les había explicado, pero bueno. Les había explicado antes, sí recuerdo haberles explicado antes, ¿ya? Pulso paradojal. El pulso paradojal, chicos, es aquel pulso, es la caída de más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. ¿Pero de qué 10 milímetros de mercurio? De la paz. Una caída de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio, como con criterio, con la condición de que sea a la inspiración. Eso es importante. A la inspiración, ¿ya? Muy importante. Rápidamente explicamos eso. Cuando nosotros inspiramos, ¿no? Vamos al corazón rápidamente, nos vamos a un corazoncito acá con sus 4 cámaras, ¿no? Recordémonos que la inspiración aumenta el llenado venoso, ¿no? Tanto en la vena cava superior, vena cava inferior, entra más sangre. Bueno, esto sería la aurícula. Imaginemos que es el corazón derecho y acá dibujamos el corazón izquierdo, ¿ya? Nos adaptamos ahí, listo. Ahí está. Aurícula derecha, ¿no? Ventrículo derecho y los otros son corazón izquierdo, listo. Lo que pasa es que cuando un paciente inspira, el llenado venoso aumenta. Y este llenado venoso lleva más sangre a la aurícula derecha y el ventrículo derecho también se llena de eso, es muy importante. Y por una propiedad que se llama interdependencia ventricular, esta sangre de acá del ventrículo derecho, al llenarse de mucha sangre tu ventrículo derecho, empieza a desplazar el tabique interventricular, lo desplaza, lo desplaza. En otras palabras, el ventrículo derecho le dice, oye, hazte un espacio, ventrículo izquierdo, que estoy creciendo mucho, porque se está llenando de sangre, ¿no? ¿Y qué pasa con el ventrículo? Pues se queda sin mucho espacio, sin mucha sangre. Y entonces, cuando haga eyección por la aorta, este ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué va a pasar este ventrículo izquierdo cuando haga eyección por la aorta? No va a ser un mismo volumen de eyección. Por lo tanto, va a caer el volumen de eyección. Por lo tanto, cae también el gasto cardíaco. Y por lo tanto, si cae el gasto cardíaco, cae también la presión arterial. Pero nosotros recordaremos que el ventrículo izquierdo domina ¿a qué presión? A la presión sistólica, pues, ¿no? A la presión arterial sistólica. Y es por eso que la paz cae más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. ¿Se entendió entonces? Por el llenado venoso y la interdependencia ventricular que desplaza tu tabique interventricular, ¿no? Lo desplaza y comprime el ventrículo izquierdo. Es muy importante. Listo. Claro, hasta ahí vamos claro. ¿Se entendió esa explicación? Chicas, chicos, ¿sí? ¿Alguien me confirma? Sí, Julio. Muy bien, listo. Entonces, no olvidarse, por favor, a no olvidarse pulso paradojal. Se llama pulso paradojal, pero ahí el mismo libro lo dice, ¿no? Vean el agente, parte 6, donde dice, la disminución manifiesta del pulso durante la inspiración fue originalmente llamada por Richard Lower, ¿no? Pulso paradójico. Eso es importante. Ahora, pero Adolf Kussmaul, ¿no? Recuerda, Kussmaul era un médico muy famoso también, por eso existe la respiración de Kussmaul, el signo de Kussmaul, ¿no? Porque descubrió muchas cosas, ¿ya? Pero Kussmaul se equivocó y pensó pues que durante la inspiración el pulso desaparecía, pero no desaparece, solamente disminuye. ¿No? Porque acordémonos que aumenta el llenado venoso, comprime tu corazón izquierdo y tu corazón izquierdo no puede bombear buena sangre, entonces no tienes buen volumen de eyección, buen gasto cardíaco, tampoco presión arterial muy buena y tampoco pulso, obviamente. Entonces no es que haya pulso paradojal, o sea que el pulso no hay, ¿no? No hay pulso o está disminuido. No, es que la presión disminuye, la sistólica, ¿ya?
Entonces, mucho cuidado con eso. Se llama pulso paradojal, pero no usas pulso, sino usas presión, ¿no? Muy importante. Listo. Entonces ya acabamos con tensión y pasamos a igualdad, ¿no? Tensión, igualdad. Y nos falta la F, ¿no? Tensión, igualdad. Y acá la forma, F de forma. Y acá está la F de forma. La forma se refiere a qué forma tiene la silueta de la onda. Eso es muy importante, la forma, la silueta de la onda. Y por ejemplo, acá rápidamente vamos a explicar, recordaban el pulso Zeller, ¿no? Zeller y Tardus. Eso es importante, Zeller y Tardus. Los nombres el nombre de los pulsos, el nombre, ¿no? Respecto a la amplitud era, los pulsos que tienen gran amplitud se llamaban magnus, los que tienen poca amplitud se llamaban parvus, ¿cierto? Ahora, momentito. Esos son los nombres. Los apellidos es que era Zeller o era Tardus. ¿Y qué es eso, Julio? Ah, el que sea Zeller o Tardus, eso significa qué tan rápido esa onda pulsátil llega, ¿no? a la cúspide, o sea, se eleva. Qué tan rápido esa onda pulsátil se eleva. Por ejemplo, un Magnus con Zeller sería un pulso grande, de gran amplitud, y que llega rápido a la cúspide. Ni bien baja, otra vez llega. Ni bien baja, otra vez llega rápido. Es Magnus porque tiene buena amplitud y es Zeller porque es saltón. Ni bien llega a la cúspide, ya otra vez quiere llegar a la cúspide, otra vez quiere llegar a la cúspide. El parvus es un pulso débil. Parvus viene de, ¿no? Parvus. Acuérdense, parvus, ¿no? Algo de una persona débil, cobarde, ¿no? Acordémonos, ¿no? Parvus, un pulso débil. Entonces tiene baja amplitud. Y si se combina con tardus, sería un pulso así, ¿no? Pequeño, de baja amplitud, y que demora en subir otra vez, demora en subir, ¿no? Demora en subir. Es muy importante. ¿Por qué demora en subir? Porque es tardus, obviamente. El hecho de que demore en ascender, eso se llama tardus. Muy bien, entonces esa es la forma, ¿no? La forma puede ser Zeller cuando asciende rápidamente o puede ser tardus cuando demora en ascender, cuando demora en llegar al pico. Ahora, otros dos pulsos especiales también es el pulso Bisferiens y el pulso Dicroto. Los dos pulsos. El pulso Bisferiens y el pulso Dicroto. Muy bien. Entonces, para eso nos vamos a ayudar. Vamos a ver, tener un voluntario porque nos ayude a leer. A ver, Daneri, ¿nos puedes ayudar? ¿Sí? Te vas a la Sí. página 339. La parte que Ya. dice forma, y donde dice en el pulso Bisferiens. Ujú. Está resaltado. Esa partecita léelo, por favor. Ah, la del pulso Bisferiens, ¿cierto? Sí, eso. Sí, te En el escuchamos. pulso Bisferiens, cada onda pulsátil aparece hendida o partida simulando ser doble. Se lo percibe bien en la arteria radial, pero aparece con mayor nitidez en las carótidas y humerales. Es un pulso propio de la insuficiencia valvular aórtica grave, junto a su característica de saltón, y obedece a la succión mesosistólica por efecto Venturi, de un gasto sistólico Ujú. y a gran velocidad. Ya, está bien, muy bien, gracias. Listo. Bueno, ahí no sé, claro, les deja más o menos claro, ¿no? Qué es el pulso Bisferiens. Recuerden, el pulso Bisferiens se caracteriza porque no es una onda pulsátil normal, no es una onda pulsátil así, ¿no? Normal. Es una onda pulsátil que demora, que tiene acá, lo que dice acá, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, chicos? Es un pulso de la insuficiencia aórtica, pero que tiene una onda pulsátil hendida o partida. Entonces nosotros nos damos cuenta que sí está hendida o partida, miren. Sube la onda pulsátil y acá se parte en dos y baja. Y tiene ahí también una pequeña hendidura, ¿no? Pero la hendidura que más nos importa es acá, esa hendidura. ¿Y por qué se da esa hendidura? Para eso tenemos que irnos otra vez al corazón. Nos vamos al corazón de nuevo, pero esta vez nos vamos al ventrículo izquierdo, ¿no? A la aurícula y ventrículo izquierdo. Acá. ¿Ya? Ese es aurícula, ventrículo izquierdo. ¿Ya? Todo esto es corazón izquierdo y de acá están haciendo la aorta. La aorta. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere insuficiencia aórtica? Cuando una válvula, la válvula aórtica, no se ha cerrado bien. Hay una incompetencia en el cerrado de la válvula. Entonces, la válvula
se queda abierta, más o menos así podremos entenderlo, no se cierra. Entonces, como ustedes sabrán, cuando hacemos eyección, hay un pequeño remanente de sangre que regresa por la aorta. ¿Y por qué regresa esa sangre, Julio? Ah, tiene un sentido. Tiene un sentido. Regresa porque tiene que irrigar las coronarias. Las coronarias que salen de la aorta se nutren en diástole, no se nutren en sístole, las coronarias se nutren en diástole. Entonces, una vez que yo hice eyección por mi aorta, un pequeño remanente de sangre regresa para entrar a las coronarias, para irrigar al corazón, pero como esta válvula aórtica está mal cerrada por una insuficiencia, empieza a llenar más sangre acá, ¿no? Empieza a llegar pequeños remanentes de sangre a mi ventrículo izquierdo, y lo que normalmente mi ventrículo izquierdo, que ustedes saben por fisiología, se quedaba con un volumen residual de 50 mililitros, ¿no? ¿Recuerdan? Se queda con 50 y recibía de la aurícula, ¿recibía cuánto? 70, ¿no? Recibía 70. 50 más 70 es igual a 120. Y de esos 120, ¿cuánto hacía eyección? Solo 70, ¿no? 70 hace eyección. Muy bien. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa acá? Este ventrículo izquierdo ya no se va a quedar con 50, sino con ese remanente de sangre va a quedar, por ejemplo, 60. Y si nosotros sumamos 60 más 70, ya sale 130, ¿no? De esos 130, el corazón ya solamente va a expulsar 70, como siempre, va a expulsar 70. Pero qué es lo que pasa? Ese corazón se está quedando, ese ventrículo izquierdo se está quedando con más sangre poco a poco. 60 mililitros, 70, 80. Entonces, tiene que esforzarse aún más en la sístole. Entonces, para tratar de movilizar ese remanente de sangre producto de la insuficiencia aórtica, hace esta pequeña onda, esta pequeña hendidura, ¿no? Esta pequeña segunda onda que hace, ¿no? Que si nosotros lo vemos así sería. Viene, llegamos a la sístole, pero en la sístole no pudo expulsar el corazón toda la sangre del ventrículo izquierdo, lo que debía. Entonces, ¿qué hace? Hace una segunda onda o un segundo pico. Y eso se llama pulso bisferiens, ¿ya? El pulso bisferiens entonces es típico de la insuficiencia aórtica. Ahora, entonces ahorita la insuficiencia aórtica ya tiene dos pulsos que sabemos. El pulso Magnus y Zeller, o también llamado de Corrigan, o también llamado Saltón, y también tiene ahorita ya el pulso Bisferiens. Los dos pulsos, el de Bisferiens y el de Corrigan, ¿no? Este también era Corrigan llamado, son típicos de una insuficiencia aórtica grave, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí quedó claro? Chicos, chicas, ¿todo claro? ¿No? Ya entonces ya saben, toda insuficiencia aórtica, qué tipos de pulsos debe tener, ¿no? Dos pulsos debe tener, dos pulsos. Listo. Y ahora pasamos a hablar del pulso dícroto, ¿no? El pulso dícroto, ¿no? Es una onda dícrota, ¿no? Normalmente aumentada o incrementada y se aprecia mejor en las arterias distales que tienen predominio de la capa muscular, ahí lo van leyendo, está en el argente, ¿no? Sobre todo se aprecia en las que tienen más capa muscular, por ejemplo, la radial tiene buena capa muscular, ¿no? Y que sobre todo el pulso dícroto se palpa en las arterias periféricas, ¿no? O sea, yo no puedo palpar, por ejemplo, en la aorta, no se puede palpar en la subclavia, ¿no? Más es en la humeral, en la radial, ¿no? En la cubital, eso es muy importante. ¿Y por qué se da, ¿no? El dícroto. El dícroto se va a dar, ¿no? Porque las arterias, los vasos sanguíneos han perdido su tonicidad, su tono, su tonicidad, su estado vasomotor. Entonces es una arteria más flácida, con una resistencia vascular periférica disminuida. Resistencia vascular periférica. Entonces, cuando viene la onda pulsátil, ¿no? Imaginémonos que este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Este es el vaso sanguíneo, y viene acá la onda pulsátil, golpea la pared, golpea, ¿no? Ya. Se supone que cuando golpea, el vaso sanguíneo también tiene que ofrecer una resistencia, pero como en estas patologías que vamos a ver, ¿no? ¿Qué patologías? Gripe, fiebre tifoidea y neumonía, ahí dice, ¿no? ¿En dónde encontramos pulso adícroto? Fiebre tifoidea, neumonía y gripe. En esas tres enfermedades, ¿no? El estado vasomotor del vaso sanguíneo es más suave, está disminuido. Entonces, el pulso, ¿no? Va a golpear con mayor fuerza. Va a golpear con mayor fuerza, ya no va a ejercer resistencia ese vaso sanguíneo. Entonces, va a subir una vez la sístole y va
producir otro golpeteo, ¿no? En la sístole, un primer golpeteo y otro golpeteo, ¿no? Entonces van a haber dos cúspides, por así decirlo, y esto es propio del pulso dícroto, muy importante, propio del pulso dícroto. ¿Ah? No olviden, entonces una cosa es el pulso dícroto, ¿en donde? En gripe, en fiebre tifoidea y neumonía, y otra cosa es pulso bisferiens, que está en insuficiencia aórtica. Muy bien. Entonces, chicos, eso es lo último ya. Y la simetría, ya saben, la simetría simplemente se define como la comparación de los pulsos. Comparación. Si yo tomo el pulso en la radial de un lado, también tengo que tomar en la radial del otro lado. La axilar de un lado, axilar de otro lado, ¿no? Así. ¿Ya? No olviden. Es la comparación de los pulsos. Muy importante. Muy bien. Entonces, ya pasamos a otro temita que es pulso venoso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a acelerar un poquito más acá. Eso también es un poquito complicado de entender, es cierto, pero no es difícil, ¿ya? No es difícil, así que sí lo vamos a entender bien acá. Listo. Pulso venoso, chicos, pulso venoso. Entonces, en pulso venoso tenemos que tener en cuenta que van a haber algunas estructuras. A las elevaciones se les llama ondas. A las elevaciones se les llama ondas. A los descensos le llamamos valle. Valle. Onda A, onda C, valle X, onda V, valle Y, ¿no? Entonces, ¿cuántas estructuras hay acá? ¿O cuántas, claro, estructuras o ondas y valles hay? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas van a estar relacionadas, ¿no? Acá vamos a hablar netamente del corazón derecho. El pulso venoso está íntimamente relacionado solamente con el corazón derecho. O sea, aurícula derecha y ventrículo derecho. Muy bien, entonces para eso, ¿no? Vamos a, acá, ¿no? Acá vamos a hacer un pequeño dibujo. Rápidamente, chicos, porque nos alcanza el tiempo. Corazón derecho por acá, ¿no? Corazón derecho. Listo. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Listo. La onda A refleja la contracción auricular presistólica. A ver, entonces, recordando un poquito ciclo cardíaco, rápidamente, que ya deberíamos saberlo. ¿Recuerdan? Ya deberíamos recordar este ciclo cardíaco. Entonces, hasta ahí. Corazón izquierdo, corazón derecho. Rápidamente, chicos, entonces. En el ciclo cardíaco, lo que va a ocurrir, ¿no? Recordarán ustedes, es que hay 4 fases. Hay 4 fases y estas 4 fases se van a dividir, ¿no? En sístole y en diástole. Las que son sístole, ahí tenemos a quienes, a la contracción isovolumétrica y a la eyección. Y en la diástole tenemos, ¿a quién? ¿Recuerdan? Al llenado ventricular, ¿no? Y a la relajación isovolumétrica, ¿no? Relajación isovolumétrica. Pregunta clásica de examen. En qué momentos del ciclo cardíaco las 4 válvulas del corazón, ¿no? Claro, las cuatro válvulas, porque estamos hablando, ¿no? Acá está la tricúspide, la bicúspide, y por acá debería estar la pulmonar y la aórtica, muy importante. Esas 4, vamos a ponerlas de negrito, acá una, acá hay otra, la pulmonar por acá debería estar ¿quién? La aorta, y acá la mitral o bicúspide. Ya. Y la contracción isovolumétrica. En las dos isovolumétricas, no. Iso es igual. Entonces, más o menos repasamos. Empezar primero con la diástole. Para entenderlo mejor, vámonos con la diástole. Primero. Rápidamente. Entonces, en la diástole empieza llenándose el ventrículo, ¿no? Llenado ventricular. Entonces, empezaba un llenado tanto de las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, llenan a los ventrículos. Eso. Llenan. El llenado ventricular, a su vez, se dividía en un llenado rápido, en un llenado lento y una contracción auricular, ¿no? Eso es importante. El llenado ventricular rápido se encarga más o menos de un 70% de llenarlo, ¿no? El lento de un 20% y el 10% remanente es con la contracción auricular. ¿Recuerdan fisiología, chicos? ¿Recuerdan la clase de Ruiz Mori? ¿Recuerdan? ¿No? Es lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Algunos viejos recuerdos que pueden tener. Entonces, eso era, ¿no? El rápido, 70%,
lento 20% y contracción auricular 10%. Listo. Entonces, una vez que ya se han llenado de aurículas, ¿no? Estas son las aurículas, ¿no? Aurículas a ventrículos, ¿qué viene? Viene la contracción isovolumétrica. Los ventrículos se van a contraer, pero a un mismo volumen, más o menos 120, ¿no? 120 mililitros. Se contraen ese volumen, ¿no? Obviamente para contraerse, la válvula tiene que estar cerrada, las 4 válvulas. En este caso, en el derecho tiene que estar cerrada la tricúspide y la pulmonar, y en el izquierdo tiene que estar cerrada la aorta y la mitral. Cerradas las 4 válvulas, listo. Estoy en contracción isovolumétrica. Una vez que mi contracción isovolumétrica empieza a agarrar presiones, ¿no? Más presiones, y empieza a superar las presiones que tiene la pulmonar y la aorta, una vez que yo le empiezo a ganar en presiones a la pulmonar y la aorta, ¿no? Por principio físico sabemos que el líquido en la sangre, en el corazón, se desplaza de mayor a menor presión. Entonces, como los ventrículos empiezan a ganar presión, ¿no? En la contracción isovolumétrica se da la eyección. Entonces, primero, ¿qué ocurre? Ocurre el llenado ventricular, después la contracción isovolumétrica, que ya estamos en sístole, y finalmente la eyección. Eyección. Muy bien, entonces en la eyección mis ventrículos eyectan sangre, para igual la redundancia, y se van quedándose sin sangre, y se van a quedar con un volumen residual de ¿cuánto? De 50 mililitros, ¿se acuerdan? 50 mililitros, claro, 50, volumen residual, o también llamado volumen tele significa final de la sístole. ¿Cuál es el volumen telesistólico? 50 mililitros. ¿Por qué? Porque tele, ¿qué significa? Final. Al final de la sístole, ¿con cuánto me quedo? Con 50 mililitros. Eso es importante. Si te preguntaran volumen telediastólico, al final de la diástole, ¿con cuánto te quedas? Ya no es con 50, es con 120 más o menos, ¿no? Porque es tu corazón. ¿Con cuánto se ha llenado tu ventrículo? Con 120 se ha llenado. Al final de la diástole, está lleno con 120. Muy bien. Entonces, una vez que ya acabaste la sístole, te quedaste con 50 mililitros, ¿no? Eso quiere decir que la presión va disminuyendo en los ventrículos, poco a poco va disminuyendo, ¿no? 10 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, las aurículas, ¿no? Las aurículas, se va dando un periodo de relajación. Y ese periodo de relajación, ¿no? Antes de que se vuelvan a llenar, ese periodo de relajación se llama relajación isovolumétrica y se relajan a un mismo volumen. La relajación isovolumétrica se da con 50 mililitros, ¿no? Que es lo que se ha quedado que es el volumen con el que se ha quedado, ¿no? Tus ventrículos. Relajación isovolumétrica. Entonces, un pequeño repaso rápido de ciclo cardíaco, ya saben que es un tema amplio. Y bueno, con este repaso se va a entender rápidamente. La onda A del pulso venoso, refleja la contracción auricular presistólica. Recordarán ustedes entonces que en el llenado ventricular existía la contracción auricular. Entonces, ¿qué es la onda A? Refleja la contracción de la aurícula. Pero acuérdense que la contracción auricular forma parte del llenado. Forma parte del llenado. Listo. Entonces eso es. La contracción, la onda A es cuando mi aurícula se contrae. Listo. Vamos bien. Por un momentito ignoremos a la onda C y vayámonos al valle X. El valle X refleja la caída de presión de la aurícula derecha después del pico de la onda A. ¿Y por qué empieza a caer la presión en la aurícula? Bueno, acá estamos hablando de aurícula derecha, obviamente, porque todo es corazón derecho. ¿Por qué cae la presión en la aurícula derecha? Porque como la aurícula derecha le está dando toda su sangre al ventrículo derecho, está quedándose sin volumen, se queda sin volumen, entonces sin presión también, con poca presión. Entonces, ¿qué va pasando cuando la aurícula derecha le da sangre al ventrículo derecho? Se queda sin presión o con baja presión. Entonces eso se conoce como, ¿no? Eso se conoce como valle X, caída de la presión en la aurícula derecha porque le está dando sangre al ventrículo derecho. Muy bien. En ese intermedio entre los dos ocurre la onda C, que mira qué dice acá, interrumpe este descenso porque la sístole ventricular empuja la válvula cerrada hacia la aurícula derecha. Entonces, cuando este ventrículo derecho en un debido momento va a hacer su eyección, ¿no? Va a empujar a la válvula tricúspide, que debería estar acá la válvula tricúspide, la va a empujar, ¿no? La va a empujar y esta válvula tricúspide va a golpear mi aurícula derecha.
golpea mi aurícula derecha. Y como yo sé que el pulso venoso se toma con un catéter venoso central, un catéter que está alojado en la aurícula derecha, ese catéter va a sentir ese pequeño golpeteo, ¿no? Que el ventrículo derecho le hizo a la válvula tricúspide, y ese pequeño golpeteo se va a expresar como la onda C. ¿Ya? La onda C es cuando el ventrículo derecho hace eyección, golpea la válvula tricúspide y por lo tanto en el catéter se evidencia como una elevación, una onda C. Listo. ¿Entendido entonces, chicos? Muy bien, entonces acabamos con lo que falta. Viene de ahí la onda V. Se supone que esto, chicos, el ciclo cardíaco es cíclico. Tiene esa característica de ser cíclico. Entonces va a venir un nuevo llenado, ¿no? Un nuevo llenado venoso. Entonces mi aurícula derecha se va a llenar de nuevo. Entonces mi aurícula derecha, como se va a llenar de nuevo por las venas cavas que la llenan, se va a producir un aumento de presión en la aurícula derecha. Y ese segundo llenado, ¿no?, de la aurícula derecha ya se conoce como onda V, llenado auricular, al final de la sístole. Obviamente cuando acaba la sístole en los ventrículos, ¿no? Acaba la sístole, ¿qué cosa? Ya empieza la diástole, relajación isovolumétrica y llenado. Y como se va llenando tu aurícula derecha de sangre, ¿no? En las ondas se van a expresar como la onda V. La onda V, eso es importante. Y el valle Y, ¿no? El valle Y se refiere, ¿no?, otra vez cuando la aurícula derecha le vuelve a pasar de nuevo sangre al ventrículo derecho. De aurícula derecha vuelve a pasar otra vez sangre al ventrículo derecho, entonces quiere decir que tu aurícula derecha se vuelve a quedar sin sangre. Y entonces vuelve a caer su presión. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces espero que se haya entendido, chicos. No sé si me he dejado de entender muy bien. Este temita de acá es un poquito complicado de entender. Quisiera que me confirmen. ¿Se ha entendido? A ver, chicas, las que están, a ver, Alejandra Parra, Ariana Sandoval, ¿qué dicen? Brenda Sánchez, Brenda Mercedes. Chicas, a ver, Carolyn Valdera. Quería saber De si se ha verdad, entendido, más o menos. o sea, yo sí entendí, pero en algunas partes me perdí, ¿no? De hecho, sí pienso repetir el video para ver esa parte. Claro, No me quedó ya, tan entonces, claro. claro, de todas maneras es que como lo están viendo todavía por primera vez, de todas maneras quedan dudas, ¿no? Ya, claro. A mí también la primera vez que lo estudié me quedó dudas, así que normal. Entonces, a ver, vamos a tratar de explicarlo aquí, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer una pantalla en blanco y ahí lo explico lo último, dibujándolo desde cero. Ya. Imaginémonos, acá vamos a tener el corazón derecho y rápidamente, chicos, demoramos en esto 1 minuto, 2 minutos. Corazón derecho. Porque es lo que nos importa, ¿no? Corazón derecho. Venas cavas, superior, inferior, ¿no? Superior, inferior. Aurícula derecha, ya saben. Ventrículo derecho. ¿Y esto qué es? Válvula tricúspide, ¿no? Válvula tricúspide. Claro, esta es la válvula tricúspide. Ahí, la valvulita. Obviamente tiene 3 valvas, ¿no? 3 valvas, porque es tricúspide. Entonces, yo soy el pulso venoso. Acá vamos a dibujar. Con el color negro está el pulso venoso. Para yo medir el pulso venoso, chicos, en el paciente se le inserta un catéter. Seguro han escuchado el famoso catéter venoso central, CVC, que es para medir el pulso venoso. Entonces, cuando la sangre empieza a pasar, ¿no?, de aurícula derecha a ventrículo derecho, ¿no? O sea, empieza a haber un llenado, ¿no? Un llenado ventricular de aurícula a ventrículo, ¿no? Específicamente en la fase de contracción auricular, porque ustedes sabían que el llenado se dividía en rápido, lento y contracción auricular. Específicamente en la fase de contracción auricular, esta aurícula derecha se contrae, se contrae. Entonces, esa contracción en el pulso venoso se ve con la onda A. Onda A. Esa es la onda A. La onda A. Muy bien. Entonces, como mi aurícula derecha está pasándole sangre a un ventrículo derecho, eso quiere decir que yo, aurícula derecha, pierdo volumen. Entonces estoy perdiendo presión. ¿Qué pasa con mi onda? Baja. Baja y se vuelve valle X. Porque estás perdiendo presión. Valle X. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, entre la onda A y el valle X, ¿no? Cuando este ventrículo derecho haga eyección,
cuando haga eyección, va a producir una fuerza que va a golpear a mi válvula tricúspide. La va a golpear. Obviamente, cuando mi ventrículo derecho hace eyección, ¿cómo debería estar mi válvula tricúspide? Cerrada, ¿no? Porque si yo haría eyección y está abierta, uy, la sangre se regresa a la aurícula derecha, ¿no? Tiene que estar cerrada herméticamente. Está cerrada. Y como está cerrada, yo hago eyección, ¿no? El ventrículo derecho golpea a la válvula tricúspide. Y ese pequeño golpeteo que hace se va a sentir en el catéter. Y se va a sentir como la onda C. Como la onda C. Eso es importante. Entonces, si has entendido esas tres partes, ya lo demás es lo mismo. Porque después tu aurícula derecha se va a volver a llenar de sangre, ¿no? Porque viene otro ciclo cardíaco, se vuelve a llenar, ¿no? Y ya viene, ¿qué cosa? ¿No? En la onda V y el valle Y. Y el valle Y es el otro cuando tu aurícula pierde de nuevo sangre porque le está pasando de nuevo sangre a tu ventrículo. Entonces eso es importante, ¿ya? Entonces, chicos, espero que se haya entendido con esa aclaración. Creo que ha quedado un poquito más claro que antes, ¿no? Con ese dibujo. Les recomendaría que ustedes también lo dibujen para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Muy importante. Listo. Entonces acá está este grafiquito nada más para que repasen, ¿no? La onda A es la contracción de la aurícula, ¿no? La onda X o valle X, ¿no? Es la relajación de la aurícula y que la aurícula le va llenando sangre al ventrículo, por eso baja la onda, baja, ¿no? La onda C es ese pequeño golpeteo que da el ventrículo derecho a la válvula tricúspide, por eso se da esa pequeña elevación. Cuando la aurícula derecha se vuelve a llenar de sangre, viene la onda V, cuando vuelve a perder sangre, el valle Y. Eso es importante. Pregunta de examen A. Esto sí es pregunta de examen clásico. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué yo tengo que saber esto, Julio? ¿No? Esto parece física o no sé, no me gusta. Yo sé, a muchos compañeros quizás les parezca, no sé, un poco tedioso, ¿no? Pero te ayuda para diagnosticar enfermedades. Sobre todo esta de acá, la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, recordemos chicos, que la aurícula, específicamente la aurícula derecha, ¿no? Tiene focos ectópicos de contracción. Lo normal es que la contracción empiece en el nodo sinusal, al nodo, de ahí se van al nodo auriculoventricular, ¿no? ¿Recuerdan? Ya. En la fibrilación auricular, ¿no? Esta aurícula derecha, imaginémonos que esta es mi aurícula derecha, tiene focos ectópicos de contracción. Uno por acá, otro por acá, ¿no? El potencial de acción inicia en cualquier lado menos en el nodo sinusal. Eso es importante, ¿no? Entonces, esta fibrilación auricular, como hay focos ectópicos, hace que tu aurícula derecha no se contraiga adecuadamente, no se va a contraer, va a haber una contracción auricular anómala o va a haber ausente, ¿no? Va a estar ausente, mejor dicho. Entonces, ustedes recordarán cuál es la onda que mide la contracción auricular, la onda A. ¿Recuerdan la onda A? Entonces, cuando tienes una onda A ausente, ausencia de ondas A, te hace pensar en fibrilación auricular, porque está mal tu aurícula. ¿Qué más? Ahora, pongámonos en el otro caso. Si yo tengo una estenosis, aquí le suena a obstrucción de la tricúspide, que está acá nomás, acá nomás está la tricúspide, estenosis, ¿no? Muy bien, está estenosada, eso quiere decir que no se puede abrir bien, no quiere abrirse, ¿no? ¿Qué va a hacer mi aurícula derecha? Le va a obligar a esa tricúspide a que se abra. Entonces, ¿qué va a hacer la aurícula derecha? Se va a contraer con más fuerza. Va a decir, oye, tricúspide, ¿no me quieres dejar entrar al ventrículo derecho? Bueno, entonces me contraeré más fuerte, no hay otra. Me contraigo más fuerte. Entonces, la onda A, de lo que era así pequeñita, ¿no? Así, va a ser más grande. Más grande va a ser la onda A. Entonces, eso se llama onda A gigante. Cuando escuches el término onda A gigante, sospechas en una estenosis tricúspide. Estenosis tricúspide. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más? Cuando hay un reflujo tricuspidio, reflujo es lo mismo que insuficiencia, vas a tener ondas V gigantes. Después vamos a ver eso también, chicos, las ondas V gigantes. Y cuando hay bloqueo cardíaco, ondas en cañón. ¿Ya? Entonces, por ahora solo vamos a analizar estas dos de acá. Ondas A, ausencia de ondas A, fibrilación. Onda A gigante, estenosis tricuspidia. Onda V gigante, reflujo tricuspidio, ¿no? Eso es importante, reflujo tricuspidio. ¿Ya? Listo. Julio, Muy una bien. pregunta. Sí, sí. Brenda, ¿no?
Sí, ¿puedes retroceder un ratito, por favor? Sí, Brenda, a ver, ¿podrías prender tu cámara? ¿Sí? Para... A ver, sí, un ratito, voy a acomodar, que está justo cenando. Ah, ya, no te preocupes, Ya. no hay problema. Sí, disculpa. Ya, ya, en el reflujo tricúspide, porque es ondas B las que están alteradas, ¿no tendría que ver también las ondas A alteradas? No, porque el reflujo, a ver, ya, muy bien, muy buena pregunta, claro. Ya, muy buena pregunta. Está bien. Eso lo íbamos a explicar después, pero claro, les podemos dar un pequeño adelanto, ¿cierto? Ya. A ver, entonces vamos a irnos a una pequeña pantalla en blanco y vamos a hablarlo al toque. Ya. Dibujémoslo rápidamente. Cada corazón derecho. Siempre es importante tener ahí el corazón derecho. Listo. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y acá dibujamos las ondas. Onda A, la onda C, valle X, ¿no? La onda V y el valle Y. ¿No? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Listo. Onda A, C, valle X, onda V y valle Y. Entonces, la patología que estamos viendo acá, ¿no? Insuficiencia tricuspidia o también llamado reflujo tricuspidio, lo mismo, reflujo insuficiencia, es una patología donde la válvula tricuspidia no se cierra herméticamente bien, no se cierra herméticamente. Entonces, el ventrículo derecho, al hacer una eyección para la válvula pulmonar, ¿no? A la arteria pulmonar, ¿no? Va a dar pequeños remanentes de sangre van a llegar ¿hacia dónde? Hacia tu aurícula derecha. Entonces tu aurícula derecha, porque obviamente la válvula tricúspide no se cerró bien, no se cerró herméticamente, porque ustedes saben que en una eyección las válvulas están cerradas, ¿no? En una eyección, en la eyección tiene que estar cerrada esta válvula, se va a empezar a acumular esa sangre remanente acá en la aurícula derecha. Se empieza a acumular esa sangre remanente. Entonces tu aurícula derecha se empieza a sobrecargar con esa sangre remanente. Y si a eso le sumamos la sangre que viene de las dos cavas, va a haber más sangre. Eso es importante, va a haber más sangre. Entonces la onda V, ¿qué era? La onda V era la segunda contracción de de la aurícula. ¿Recuerdan? La onda A era la primera contracción cuando se contraía tu aurícula para llenar a tu ventrículo. La C, ¿no? El valle X era cuando tu aurícula iba perdiendo sangre porque estaba pasándole a tu ventrículo, ¿recordarán? La onda C era cuando tu ventrículo se contraía y golpeaba la tricúspide y por eso producía esa onda. Y la onda V era el segundo llenado, ¿no? La segunda contracción auricular, ¿no? Eso es importante. La segunda contracción auricular. Y como la aurícula, por este remanente de sangre de la insuficiencia, ¿no? La insuficiencia, este remanente, más lo usual que le viene de las cavas, se sobrecarga esa aurícula. Entonces esa aurícula ya no hace una contracción así, sino tiene que hacer una contracción más fuerte. Y entonces la contracción ya no sería así. Sería más o menos así, ¿no? Una contracción más grande, más o menos para acá arriba, ¿no? Una contracción más alta. Esa sería entonces tu nueva onda V. Y es por eso que se llama onda V gigante, ¿no? Más grande. Onda V gigante. ¿Y por qué es más grande? Porque esa insuficiencia tricuspidia está dejando pequeños remanentes en mi aurícula derecha y mi aurícula derecha se está congestionándose más, ¿no? Porque la tricuspide no se ha cerrado bien, ¿ya? Entonces, eso es por eso es que se da la onda V gigante. Onda V gigante. Muy bien. ¿Me entendiste, Brenda? ¿Sí? ¿Te quedó más claro? Sí, sí, gracias, Julio. Ya, listo, muy bien. Pueden preguntarme cualquier duda. Es muy importante. eh, así que vamos a continuar un ratito. Listo. A ver, seguimos entonces. Listo. Entonces ahora pasamos ya a lo que vendría a ser examen cardiológico, o mejor dicho, examen físico, ¿no? Examen físico del corazón. Para los que están con su agente, ¿no? Se van a ir a la parte de la página, ¿no? 354, página 354, ¿ya? Página 354. Gente, página 354. Muy bien. Entonces, ahí está el examen físico de tórax, o sea, de corazón cardiovascular. Muy bien. Entonces, en el examen físico, esto es muy importante.
¿no? Es muy importante. Por ejemplo, vamos a investigar, va a haber obviamente como en toda semiología hay una inspección, hay una palpación, hay una percusión y hay una auscultación. Los métodos de examen clínico, eso se llaman métodos de examen clínico. Muy bien. Entonces, vamos a ver en la inspección el famoso choque de punta. ¿Qué es el choque de punta? Después vamos a explicar. Muy bien, entonces vamos a dibujar acá. Esta línea negra es la línea medio clavicular del lado derecho. Del lado derecho. Y esta línea de acá, horizontal, es el quinto espacio intercostal. ¿Ya? Espacio intercostal, EIC, quinto. Listo, quinto espacio intercostal. Y esta es mi línea medio clavicular del lado derecho, obviamente. Entonces, este es el foco foco mitral. Si ustedes recordarán los focos, ¿no? Este es el foco mitral. Foco mitral. Entonces, en ese foco, ¿no? El ápex cardíaco, o sea, la punta del corazón, debería estar ahí. La punta del corazón o el ápex cardíaco. Eso es importante. Debería quedar solamente en este primer cuadrante, en este cuadrante. Debería estar. Por algunas patologías se puede desplazar acá, se puede desplazar para acá o para acá. Entonces, eso se va a llamar choque de punta por fuera, ¿no? Por fuera de la línea medioclavicular, ¿no? O puede estar por abajo del espacio del quinto espacio intercostal, ¿no? O por abajo y por fuera, ¿no? Por ejemplo, acá. Está por abajo del quinto espacio y por fuera de la línea medioclavicular, ¿no? Entonces, este choque de punta va a ser visible en personas delgadas. Si ustedes tienen algún familiar delgado, ¿no? Se puede descubrir el tórax y ven esa parte del foco mitral y van a ver una pequeña elevación, chiquita, leve. Es como si se elevaría la piel, se eleva poquito, ¿no? Una pequeña elevación. Leve, tenue, bien tenue, hay que tener bastante ojo para ver. Eso es el choque de punta, que es sobre todo mejor observable en las personas delgadas, ¿no? Eso es, entonces el choque de punta son latidos en la mitad izquierda del tórax, pero ya saben dónde, ¿no? Entre la línea medioclavicular derecha y el quinto espacio intercostal, ahí. Muy importante. Patologías como la hipertensión pulmonar pueden alterar el choque de punta, es cierto, pero no es muy común. Lo más importante es esto, el aneurisma de aorta, el aneurisma de aorta, el aneurisma de aorta. Entonces, si yo encontraba un choque de punta en ese paciente delgado, también puedo encontrar un latido, ¿no? Un latido en el mesogastrio. Si yo encuentro un latido, una elevación en el mesogastrio, puedo sospechar de un aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta. Entonces, a la inspección también tengo que buscar el aneurisma de la aorta, ¿no? Que es una patología también común, ¿no? Que puede existir. El aneurisma de la aorta, ¿ya? Lo vamos a ver también después. Y también hay que investigar la cardiomegalia, aunque la cardiomegalia con la inspección netamente no se puede ver. ¿Qué es el precordio? El precordio es esa región anatómica donde se encuentra o donde es la región anatómica del tórax donde se proyecta el corazón, ¿no? Eso es importante. La cardiomegalia es más difícil diagnosticarla, ¿no? Netamente por inspección. Netamente la cardiomegalia se ve más por radiografía, ¿no? El método más fácil para ver la radiografía de tórax con el índice cardiotorácico, ¿no? Es muy importante. Listo. ¿Qué más? Entonces, eso es la inspección, ¿no? Eso es respecto a la inspección. La palpación, ese famoso choque de punta, yo también lo puedo palpar, ¿cierto? Entonces, este es el método para palpar el choque de punta. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo mi dedito, mis dos dedos, el índice y el medio, entre la línea medio clavicular derecha y acá donde está la mamila, esto es el quinto espacio intercostal, ¿no? Esto. Y ahí donde está palpando el doctor, ahí, acá debería ser, ahí debería yo sentir el choque de punta, acá, sentir. O sea que, Julio, ¿el choque de punta se puede ver? Sí. ¿Y se puede sentir? También. Se siente el choque de punta. Si ustedes lo intentan, ¿no? Si ustedes lo intentan, algunas de las chicas o los chicos, a ver, se siente levemente, ¿no? Se siente. Eso es muy importante. En el ápex cardíaco, con un paciente en una inclinación de 30 grados. Muy importante. El ápex cardíaco. Ahora, también puedo palpar frémitos. ¿Qué son los frémitos?
Los frémitos son soplos, o sea, los soplos, acuérdense que los soplos son producidos por alguna patología valvular en el corazón, pero no solo valvular, sino también puede ser producido por un flujo turbulento de sangre. Mucho ojo a ese término, ¿no? Flujo turbulento, porque lo normal es que tengas un flujo laminar, ¿no? Entonces, una cosa es el soplo. El soplo tú lo auscultas, porque un soplo bien difícil que lo escuches, a menos que sea un soplo 1 sobre 4, o 2, 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4. Hay una clasificación de soplos. Cuando el soplo es muy intenso, lo puedo escuchar, ¿no? El soplo es como si estuviéramos soplando igual. Entonces, si yo palpo el soplo, o sea, pongo mi mano y mi pulpejo de dedo ahí en ese foco, en el corazón, en los focos del corazón, en cualquiera de los focos, ¿no? Aquí están los focos cardíacos. En cualquiera de los focos cardíacos yo pongo, no, palpo, ¿no? Pongo los pulpejos de dedo y siento un soplo, siento como como un raspado, ¿no? Un raspido, como un roce, eso se llama frémito. Cuando un soplo es palpable, se le conoce como frémito. Soplo palpable, frémito, chicos, ¿ya? Soplo palpable, frémito. Eso es importante. Muy bien, entonces acá simplemente para recordar los focos cardíacos, ¿no? Para esto lo vamos a ver mucho mejor. Tengo una memotecnia más adelante para que recuerden los focos de auscultación, los focos del corazón. Muy importante, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más? La percusión del corazón. A la percusión del corazón. Generalmente el corazón es mate a la percusión. La percusión se ha dejado de realizar en el corazón porque no ayuda en realidad mucho, no ayuda. La percusión te podría ayudar en cierta manera a saber si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo te podría ayudar la percusión? Línea medio clavicular derecha, quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces yo puedo percutir ahí. Si siento mate, ¿no? El ápex debería llegar hasta acá. Si yo siento mate por acá, ¿no? O por acá, cuando percuto, ¿no? Yo podría sospechar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es muy importante. Cuando el ápex se desplaza por fuera de la línea medio clavicular, eso se llama entonces matidez. Matidez, ¿ya? Eso se llama matidez, ¿no? Porque estás palpando, estás percutiendo músculo, ¿no? Como el músculo es algo sólido, entonces sale mate, ¿ya? Entonces la percusión de todas maneras ha quedado en desuso, ¿no? Pero de todas maneras académicamente se practica. Muy bien. Y acá viene la memotecnia que teníamos. La memotecnia, seguro lo va a decir el doctor Solari, esto es una memotecnia clásica del doctor Solari, de sus diapositivas, ¿no? Seguro conocen lo han escuchado al doctor Solari de seguro, ¿no? Y esta es una memotecnia muy buena que me ayudó bastante a mí también para acordarme. La memotecnia es apartamento, ¿no? Apartamento. Seguro lo van a escuchar, chicos. De seguro va a estar en las clases. Apartamento. ¿Y qué es apartamento? Apartamento es el orden, ¿no? En que tú debes palpar, o mejor dicho, auscultar los focos del corazón. Apartamento. La A es de foco aórtico. Foco aórtico. Foco aórtico, anoten, chicos. Foco aórtico, ¿dónde lo encuentro? Segundo espacio intercostal del lado. ¿De qué lado sería? ¿No? Si este es el lado derecho del paciente, ¿no? Este es el lado derecho, ¿no? Entonces acá esto es muy importante. A ver, si este es, acá es su mano izquierda para ustedes, ¿no? Esto es su mano izquierda para ustedes y para mí esta es mi mano derecha, lo mismo. Pero para el paciente, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí tenía un pequeño error. Cuando les estaba explicando, esta línea medio clavicular es del lado izquierdo, pues, ¿no? Me estoy equivocando, no puede ser derecho, izquierdo, ¿no? Ese es izquierdo. ¿Ya? Hay un pequeño error ahí, chicos, ¿ah? No olviden. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es línea medio clavicular, lado izquierdo, no es derecho, izquierdo. Entonces, esto de acá no vale, pues. Esto es respecto a lo que nosotros vemos. Respecto al paciente, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Listo. Muy bien. Entonces, el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal en intersección con la línea paraesternal del lado derecho. ¿Y qué es la línea paraesternal, Julio? Es una línea que, ¿no? Recuerda que en el esternón hay varias líneas. En el esternón hay varias líneas. Una de ellas es la línea medio esternal, que pasa por la parte media. Una línea paraesternal, que es un plano paralelo al esternón. Entonces, esa línea paraesternal en intersección con el segundo espacio intercostal, ¿no? Te da el foco aórtico. Foco aórtico.
Segundo foco que tenemos que ver, apartamento, que viene la P, foco pulmonar. Sí, mismo segundo espacio intercostal, pero en intersección con la línea paraesternal del lado izquierdo. Segundo espacio intercostal. Entonces ya vamos uno de este lado, acá el aórtico, ¿no? Perdón, el aórtico acá, ¿no? Aórtico, pulmonar, y de ahí viene, ¿no? Con el tercer foco es el tricuspidio, la T de apartamento, tricuspidio. El foco tricuspidio ya también se encuentra en el quinto espacio intercostal, en intersección con la línea paraesternal del lado izquierdo, o también la otra forma práctica de acordarte es por debajo de la apófisis sifoides. A la altura de la apófisis o apéndice sifoides, ahí se encuentra, ¿no?, el foco tricuspidio. No en el mismo apéndice, ¿no?, porque ese es hueso, sino debajo del apéndice sifoides, ahí está el foco tricuspidio. Listo. Y por último tenemos apartamento, la M, foco mitral. Y el foco mitral es el foco más famoso. Es la línea medio clavicular del lado izquierdo con el quinto espacio intercostal. ¿Ya? Esto es de acá el foco mitral, chicos. Listo. Entonces, ¿alguna duda ahí? Eso es algo muy importante que deben saber. ¿Alguna duda? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo entendido? Julio, una pregunta. Sí. Yo había leído sobre también, o sea, un foco aórtico accesorio, el DER. ¿Ese ¿Ya? se auscultaría al final? Claro, sí, ese sería el final, claro. Sí, ese sería el final. Claro, si no me equivoco, el foco aórtico accesorio está en el tercer o cuarto espacio intercostal, ¿verdad? Ya, Sí, en esa, el tercer espacio tercer intercostal. espacio, tercer espacio intercostal, lado derecho, ¿verdad? Lado No, derecho, claro. O izquierdo. Izquierdo era, si no izquierdo, me equivoco. izquierdo. Izquierdo. Claro, es izquierdo. Claro, ese foco lo sacaban, si mal no recuerdo, chicos, ¿no? Es así. Sacabas una intersección de los tres focos de acá, ¿no? Era un punto medio entre el pulmonar y el tricuspidio. Acá. Entre el pulmonar y el tricuspidio hay un punto medio. Ahí era el foco accesorio, ¿no? Vamos a pintarlo de rojito acá. Acá. Aquí, este es el tercer espacio intercostal, es el foco aórtico accesorio, claro, es cierto. Porque la aorta tiene bastantes proyecciones, ¿no? Tiene más proyecciones en el tórax, en la parrilla costal. Muy bien, ese foco accesorio también es útil, es cierto, el accesorio también es útil. También vale la pena ocultarlo. Pero lo que yo quiero que se aprendan bien son estos cuatro. Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Esos cuatro son básicos, tienen que saber explorarlos muy bien. Listo. Entonces, antes de pasar al pasito, ¿no?, vamos a terminar con la auscultación. ¿Qué debería encontrar entonces en la auscultación? Los ruidos cardíacos, ¿no? Los ruidos cardíacos yo encuentro en la auscultación. Muy bien. Entonces, en la auscultación, como sabemos, los ruidos normales fisiológicos son el primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Primer ruido, cierre de válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricúspide. Segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas, ¿no?, o semilunares, aórtica y pulmonar. Muy importante. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Imaginemos que el primer ruido es el dup, dap, ¿no? Dup es el primer ruido, dap, segundo ruido. Dup, dap, ¿no? No sé si se logra escuchar los ruidos que hago. Dup, dap, dap, dup, dap. No, ese es lo normal del corazón, el ruido normal del corazón. Vamos a ver un video de todas maneras para que se escuche. Ahora, existen ruidos patológicos, que es el tercer ruido y el cuarto ruido. Esto es importante. El tercer ruido puede ser fisiológico en personas jóvenes. En personas jóvenes puede ser fisiológico el tercer ruido. ¿Y por qué se da el tercer ruido? ¿No? Imaginémonos, a ver, otra vez dibujando el corazoncito, ¿no? Siempre hay que dibujar el corazón acá, rápidamente el corazón ahí, ¿ya? El tercer ruido se da sobre todo en la fase de llenado ventricular. Ustedes sabrán, les he repetido, que el llenado ventricular, ¿no?, tiene llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, ¿cierto? Muy bien. Ahora,
En la fase de llenado rápido, que ustedes recordarán que era un 70%, o sea, la mayoría, ¿no? En 70%, en los pacientes, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, deportistas jóvenes, ¿no? Como hay gran cantidad de sangre, ¿no? Y hay un llenado ventricular rápido, ¿no? Gran cantidad de sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, se produce una vibración en el miocardio. Y esa vibración en el endocardio, en la pared, ¿no? En la pared del corazón, ¿no? En la fase de llenado rápido, causa el tercer ruido. El tercer ruido es fisiológico en jóvenes, pero es patológico ya en adultos. Eso es importante. El tercer ruido es fisiológico, no, pero en jóvenes, pero es patológico en adultos. Muy importante. ¿Qué más? Después tenemos el cuarto ruido. El cuarto ruido ya también es por una vibración de la válvula auriculoventricular en el miocardio en la sístole auricular. Entonces esto es muy importante. A ver, el tercer ruido se producía acá, en el llenado rápido. Muy bien. El lento no causa nada, el llenado lento tranquilo. La contracción auricular, esto es muy importante, ¿no? En la contracción auricular, cuando hay problemas de válvula, como una calcificación de la válvula, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. Imaginémonos que aquí está la válvula, ¿no? Ahí está la válvula tricúspide o la válvula mitral, cualquiera de las dos, tricúspide y mitral. Cuando hay una calcificación en esta válvula, ¿no? Cuando hay una calcificación, eso quiere decir, o hay una degeneración valvular, ¿no? Eso quiere decir que cuando la sangre, cuando la aurícula se contraiga y le diga a esta válvula que se abra, ¿no? La aurícula viene y le dice, oye, tengo que pasar sangre al ventrículo, quiero que te abras, no quiere aperturarse, ¿no? Porque es una calcificación o algo que ha ocurrido, va a haber un choque de sangre o un roce de sangre, ¿no? Con la válvula calcificada, en esta válvula calcificada. Y ese roce de sangre, ¿no? Ese roce de volumen sanguíneo con esa válvula calcificada va a producir el cuarto ruido, ¿ya? Muy importante. Esa vibración de la válvula auriculoventricular, ¿no? Y miocardio. Eso es muy importante. Durante la sístole auricular. Esto es obviamente en ambas aurículas, ¿eh? Derecha e izquierda, en las dos. Muy importante. Muy importante. Entonces, tercer ruido, cuarto ruido. Cuarto ruido siempre patológico, siempre patológico. No puede existir cuarto ruido fisiológico. Siempre patológico. Siempre patológico, ¿ya? Siempre patológico, cuarto ruido. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo vamos tiempo, chicos. 1 hora y 22, sí, estamos bien. Listo. Ahora, los soplos. Los soplos les dije que eran, ¿no? Vibraciones o flujos turbulentos, ¿no? Que se daban por, obviamente, ¿no? Una vibración por un flujo turbulento en el corazón. Lo normal es que tengamos un flujo laminar. Y los soplos, ¿no? Es como un soplo, como ustedes soplan, ¿no? Para que recuerden, ¿no? Dado que no podemos evaluar pacientes ahora, ¿no? Como si fuera un soplo, como si estuviéramos soplando, ¿no? Ese es un soplo, ¿ya? Y los soplos pueden ser de varios tipos. Ya, esto de acá esto no está muy bien explicado, acá está mucho mejor. Los soplos. Entonces, acá, R1 es primer ruido, R2 es segundo ruido. Listo. Cuando está entre primer ruido y segundo ruido, ¿no? Entre primer y segundo ruido, o sea, acá adentro, acá, es soplo sistólico. Pero cuando está por fuera del primer y segundo ruido, se llama soplo diastólico. Importante, listo. Ahora, el sistólico se puede dividir en pansistólico cuando el soplo es amplio, ¿no? O sea, es toda la sístole. En cambio, eyectivo es cuando solo en la eyección. O sea, específicamente en la eyección. Protosistólico, en cambio, es al inicio de la sístole. Es como un soplo más o menos, ¿no? Por ejemplo, si es un soplo intenso durante largo, sería, ¿no? Ese sería pansistólico, ¿no? Un soplo más o menos, no, largo. Un soplo eyectivo solo sería en la sístole, en la eyección, al medio nada más. Un protosistólico es al inicio de la sístole. Y un telesistólico se da la sístole y al final de la sístole se da el telesistólico. Ese es importante, telesistólico, ¿ya? Telesistólico. Muy importante, ya. Ese es importante. Ahora, los diastólicos lo mismo, proto al inicio, meso al medio, tele al final y
existe el soplo continuo, soplo sistodiastólico, también llamado soplo en maquinaria. Soplo en maquinaria o soplo en maquinaria de vapor. Claro, es como las locomotoras, ¿no? Soplo de locomotora se llama. No sé si ustedes han recordado o han visto películas donde hay locomotoras, ¿no? Y que esos trenes antiguos, que han visto que hacen ruidos, ¿no? O sea, hacen un ruido doble, ¿no? Es, ¿no? Así como las locomotoras. Ya, ese se llama soplo en maquinaria o soplo en locomotora. Es un soplo sistodiastólico, tanto en sístole y en diástole. ¿Ya? Ese es el continuo. Importante. Entonces, estos son los tipos de soplos. Listo. Entonces, vamos a tomar el pasito. Y pues con los chicos que se pueden quedar, vamos a ver un video de ruidos cardíacos. ¿No? Muy bien. A ver. Ya chicos, entonces espero que les haya servido este pequeño resumen, ¿no? Recuerden que estas asesorías no tratamos de hacer toda la teoría, sino yo darles los puntos claves, ¿no? Y motivarlos a que les vaya bien. Vamos a cortar la grabación acá para los chicos. Esta grabación también va a quedar en YouTube, ¿ya? Listo, ahí vamos a cortar la grabación.